ver, el tema de la biblioteca de John Dee es interesante porque vamos a ver, por ejemplo, tú te vas a la página web, te vas a la Wikipedia y ahí te cuentan que John Dee, pues básicamente no era nadie. No era nadie. Y luego te cuentan que muere pobre sin su, o sea, muere pobre y le cuida a su hija hasta el final, pero a los 82 años. Y es un poco raro porque claro, él recibe la ayuda de la reina durante todo durante toda la fase de su vida que mejor le va y otros reyes antes y incluso después le piden consejo, tanto Mm. dentro como fuera de Inglaterra. Y de ahí saca mucho dinero y con ese dinero compra todos sus libros, hasta tal punto de que tiene una biblioteca que muchos que quieren hacer ciencia tienen que ir a pedirle libros y está relacionado con todo el mundo, con todos los grandes pensadores de la época, con una cantidad de personas está relacionado que es espectacular. En todos los discípulos de Copérnico, por ejemplo, en el que basa mucho de su cosmología. Giordano Y Bruno, Ricardo Giordano Bruno también, y Giordano Bruno era un poco, era otro también, otro panteísta de la época, ¿no? luego todo lo que es aristocracia. Y claro, es difícil creer, aunque estuviera enfrentado a los luteranos y calvinistas, Mm, que, que pudiera morir en la pobreza mm. y que simplemente pues, la gente que le gustaba de su obra después de su muerte pues, decidió seguir adelante con sus ideas. Es Pero que, eso es otra característica de la pero, anglosfera, cómo les trata la sociedad en sus últimos días. Perdona, dime. pero el fanatismo puritano fue un absoluto desastre en ese sentido, le pateaba en contra al imperio, gente como Cromwell. Cromwell fue un freno, o sea, el puritanismo extremo, digamos el cristianismo este de que las mujeres vestidas hasta acá, la cuestión extrema cristiana de esa época, no le hacía ninguna gracia esta cuestión de magufadas de imperio, le parecía un loco o endemoniado. O sea, hay que partir de esa también que estamos hablando de otro contexto histórico, donde las monarquías de esa época estaban más preocupados por la cuestión de las iglesias que de tener empresas en una isla tomada por saco. Entonces, claro, esa gente, para ellos lo principal era crear una hegemonía protestante dentro del país y quemar a toda la gente católica. Y cualquiera que tuviera un discurso así medio raro, medio magufo, medio loco, a la mierda también. De hecho, es raro que no lo mataran, porque varios de la gente que trabajaban con él los quemó Jaime I. Sí, sí, sí. Jaime I era el que le quemó el equipo. Ahí hay que tener cuidado porque no, los ingleses, o sea, sí, hubo un equipo de inteligencia, hubo un proto-imperio, una idea de imperio con Isabel, pero realmente imperio no hubo hasta que no existió la India, hasta que Inglaterra no tomó la India, no había imperio, había una idea, había una cosa, una idea de unos locos del pasado, además, fíjate, unos locos de hace 100 años, A 200, ver, 200 años. di lo que le prometía a la reina es una riqueza sin igual a través del comercio, a través de unas rutas que luego son las que llevan a Inglaterra a una riqueza sin igual a través del comercio. Lo de Blackadder, ¿no? Que hizo el de Mr. Bean, ¿no? De la reina de Inglaterra. Quiero regalos a Isabel. Quiero regalos, quiero regalos. Quiero regalos, muy básico. Si no me traen regalos, le corto la cabeza. Era un poco así, ¿no? Y de hecho, Walter Raleigh también otro ejemplo de, también, ¿no? Todas esas empresas, esas aventuras. De hecho, la gente que dejó Walter Raleigh en América, cuando volvieron los británicos después de 100 años, creo, algo así, no encontraron ninguno. Encontraron, eso sí, unos nativos que parecían un poquito más claritos que los otros. Eso fue todo lo que quedó de las colonias de Crowley, ¿no? Un absoluto desastre. Se abandonaron. Y cuando llegó, estaba la cagada y a Crowley, Jaime, el primero que hizo Jaime I, a este primero que le voy a cortar la cabeza. Y le cortaron la cabeza Sí, al pero quiero decir, John gran. Dee aún así era un estudioso muy respetado, a pesar de lo que sea, a pesar de sus ideas anticristianas o lo que sea, de hablar con ángeles, que tampoco es. Quiero decir, fíjate que de las cosas que podía decir, hablar con ángeles precisamente era lo que más le guardaba el culo. No, y en ese sentido era cristiano. Él no, o sea, Sí, sí. Sí, sí, no, él siempre fue cristiano.
Que ahí está la diferencia muy bien, lo que puntúa María Isabel Paredes Montes, del tema de que Crowley era ya New Age. Sí, ya es otra cosa, el New Age es otra cosa. No quiere decir que no decimos que Dee haya sido New Age, porque sería ridículo, ¿no? En esa época era una estupidez. Es como, incluso la ciencia, si lo piensas, en esa época era una magufada. No se distinguía muy bien La entre primera, la primera institución científica, el la colegio foto el Real Colegio de Físicos, fue inaugurada, creo que, no sé si 10 años antes de que Dee naciera, pero una cosa así. y la Royal Science de Inglaterra la funda él. Él estaba en todas las cosas. Es uno de los fundadores, sí, de algo así, pero no me acuerdo de qué era. Fíjate, él era de la idea de separar la magufada de los científicos. Él fue uno de los pioneros en eso, o dividir la ciencia en varias ramas, porque así le llamaban en esa época, no se distinguía entre lo que era magufo y lo que era ciencia, no estaba tan claro como ahora, ¿no? Era pre-ilustración, estamos hablando Él de antes de la ilustración. es miembro fundador del Trinity College. Del Trinity, pues el Trinity es de la época de él, me parecía que el Trinity es anterior. Pero sí, puede ser que haya estado en esa. Igual ese era un colecero, porque claro, él era en Cambridge, era un académico de los principales en su día. Pero por lo que decíamos antes, porque no había diferencia, gente como Paracelso y toda esta gente, no había diferencia, digamos, entre lo que era la magufada y la ciencia en esa época. Ese concepto de la magufada y la ciencia como cosas distintas, una cosa nueva. Y él planteaba separar la geometría de la física, porque estaba todo junto. Tú ibas a una universidad, a Oxford o a Cambridge en esa época, y a estudiar ahí toda la alquimia, ¿no? Y te incluía, yo qué sé, 8000 magufadas y cosas medio químicas, y cosas que eran medio magufa y cosas que eran medio científicas, y no se sabía muy bien. No estaba claro, ¿no? Había Es muy, una... es muy interesante la expedición minera porque el tío les da un curso de 2 semanas intensivo de cartografía y demás a la compañía esta, a los marineros de Moscovy, para que vayan a hacer estas inspecciones para que Dee tenga una serie de datos que necesita. Y los de la compañía dicen maravillas de él, que es un gran maestro, no sé qué. Entonces, el tío se pasó toda su vida estudiando por toda Europa. Entonces, es muy probable que tuviera. Y ahora, a ver, durante muchos siglos no era fue despreciado como figura histórica, como un mago cualquiera, pero ahora mismo, y últimamente y cada vez más, tiene una fama de estudioso muy serio, vamos. Es que hay que partir de la base que para el puritanismo, porque el puritanismo, todo lo que era la cuestión científica, ellos estaban en contra. Era un poco como ahora, que hay mucha gente ahora que es así, ¿no? Ellos veían la cuestión del avance tecnológico como el avance del diablo. Para los puritanos era el avance del diablo. La ciencia, la tecnología son cosas diabólicas, o eran cosas diabólicas. Para alguien como Jaime I, o para el mismo Oliver Cromwell y para gente así, todas esas cuestiones eran, había que quemarte, hijo de puta. Tú no podías hacer máquinas raras y cosas raras. O sea, no, porque claro, cuando decimos que no había diferencia para ellos entre lo magufo y lo científico, era porque para la gente no lo había. O sea, está claro que un Giordano Bruno, un John Dee, no tenían esa visión. Ellos estaban más avanzados que la gente de su época en ese sentido, pero cualquier cosa que hicieras así que se saliera de la norma, o alguna cosa así medio alquímica, medio rara, o alguna cosa de química básica, ya estaba siendo una cosa demoníaca. Y en ese sentido, por más que la leyenda protestante nos la quiera contar al revés, los puritanos eran lo peor en eso. Los puritanos no querían saber nada de máquinas, ni de ciencias, ni de ideas raras, ni de cosas locas. Y en ese sentido, claro, todo el ocultismo que estaba de moda en esa época desaparece precisamente por esa radicalización que viene después en la cuestión religiosa después de Isabel, ¿no? Que más o menos ya estaba, porque no hay que olvidarse que María la Sangrienta quemó muchos protestantes, ¿no? O sea, era al revés. O sea, la venganza protestante no llegó hasta después de Isabel, de alguna manera, ¿no? La venganza cuando los protestantes ya dicen, bueno, ahora sí vamos a acabar con todos los católicos que hay en el país, ¿no? Vamos a inventar que son brujos y los vamos a quemar a todos. Eso ya viene después de Isabel. Isabel fue en ese sentido como una tregua, fue un periodo de tregua. Por eso surge la idea del imperio y por eso surge la idea de John Dee de unificar todo, porque él vio como dijo, esto se puede. Yo puedo hacer Bien que la gente oportunidad, se sí. mate.
yo puedo hacer que esta gente no se mate entre ellos, que se estaban matando entre ellos. No hay que olvidarse que María la Sangrienta era, o sea, era directamente genocidio, o sea, acababan con, y el otro, el viejo Enrique VIII, peor todavía, acababan con la iglesia entera. Y después, bueno, María después al revés viene la venganza católica, y después quiere venir la venganza protestante que no llega hasta Jaime I. James, lo que hace Isabel es unificarlos, lo que hace James es hacer que un bando se imponga finalmente sobre el otro. Sí, del Trinity, exacto. Newton también estaba en el Trinity, sí. Por eso me llamó la atención, porque el Trinity era... De hecho, se habla de que Newton paseaba por los jardines del Trinity College, pensando, se ponía a jugar con las piedritas, a mirar, hacía unas cosas más locas. No tenían por lo... Siempre que hablamos de simbología y imperio y de geopolítica, de alguna manera está presente John Dee. Y si hablamos de ocultismo también, ¿no? O por lo menos del cabalístico y de la cuestión numerológica y del idioma de los ángeles y todo lo demás. Una cosa interesante que se puede decir de John Dee es que John Dee fue capaz de comprender todos los errores, todos los problemas que tenía en su sociedad y presentar unas propuestas. Por ejemplo, mira lo que dice, me dice, la correcta numeración y medida es la manera de que la humanidad alcance no solo el correcto conocimiento del orden divino, sino la correcta gestión y explotación del mundo de acuerdo a los deseos divinos. Y pide en su manifiesto que se busque el uso práctico de las matemáticas en todas las áreas de la vida, la mecánica, la música, la navegación, etcétera. Sí, ahí está la cuestión. Claro, esto es muy importante porque luego lo del asunto de los pesos y medidas se vuelve un problema, claro, para los ingleses. Ahora, lo curioso del lenguaje de Los Ángeles es que si un loco se quiere inventar una cosa así, es muy difícil, porque inventa un lenguaje, pero además de que es un lenguaje muy rico sorprendentemente rico de alguna manera, ¿no? Y que pone énfasis, digamos, en cosas como el tono de la voz, tiene una connotación, digamos, que le da él así ritual al lenguaje, ¿no? Porque para él el lenguaje es una cosa... ¿Puedes decir algo en enoquiano? No, estaría bueno recitar algo en enoquiano, fíjate, estaría bueno escribirlo, porque esa cuestión... ¿Estás diciendo? ¿Estás hablando de las entonaciones y todas esas cosas? Pero es Entonces, lo que... ¿has oído enoquiano alguna vez? Sí, he oído gente que ha intentado, o sea, ha intentado poner el tono de voz que se supone que tienes que utilizar para hablar. O sea, tiene su cosa y tiene su complejidad también muy interesante. O sea, es difícil que alguien, por más erudito que sea, invente un lenguaje tan complejo. O sea que, no sé, con algo se comunicarían que les dio algún lenguaje, ¿no? Y ahí se ponía el tío, dicen el Kelly, se ponía frente al espejo como 12 horas ahí alucinando y entraba en trance y el otro iba ahí recitando cosas con una voz así rara. Y tenían, que de ahí sale mucho de todo lo que es el ocultismo posterior, de Blavatsky, está en todo, es que John Dee es como un poco lo que viene antes de muchas cosas que vinieron después, tanto en la ciencia, fíjate, como en el ocultismo, que es lo interesante, ¿no? O sea, que no era un simple charlatán, digamos, ¿no? Por más que la propaganda protestante y católica lo quisiera vender como tal. No fue realmente así, fue la propia gente de su época, la propia gente de Sí, la época de Jaime, la sí, que el lo... fanatismo religioso de esa época. ¿Sí? Porque, claro, Jaime era un fanático religioso, no hay que olvidarse que esa gente era muy... Con tanto así que el que no estaba, el que no iba a la iglesia de ellos lo quemaban. Eran así de fanáticos. ¿No? Entonación grave, está diciendo Ricardo. La vibración es fundamental, sí. Sí, eso es lo que he escuchado yo del lenguaje noquiano, que es, no sé si está en la película de Stanley Kubrick, en la última, también está esa cuestión, ¿no? Que esa también es una cuestión muy de John Dee, ¿no? La cuestión de lo que percibimos, es real lo que percibimos, que es muy inmanente si lo piensas. La cuestión inmanente va en eso, ¿no? Se basa en eso, se basa en que lo de dentro es más real que lo de fuera, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué habrá sido del espejo que usaban esto? Que no era era un espejo negro y una bola de cristal, ¿no? También está lo de la bola de cristal, ¿no? En esta cuestión de los artefactos de Dee. Sí, ese es un tema gracioso.
Es un objeto de, a ver, el espejo de Dí es un objeto de culto azteca de obsidiana con forma de espejo de mano, traído de Europa a finales de la década de 1520, Mm, que antes perteneció a Horace Walpole, que no sé quién es, mm. otro conde de Orford, Sí, con esa cuestión de los ingleses de traer primo, cosas. primo de Nelson. Mm. Y los ingleses tenían esa cosa de lo que decíamos de la reina Isabel, no, yo quiero regalos, o te corto la cabeza. Es que eran así, ¿no? Querían cosas, traían cosas. Uh, Y la cuestión de los objetos mágicos era primordial, ¿no? Porque el objeto mágico, de hecho, yo me acuerdo en Ghana, lo de cuando le roban el trono de oro al rey de, el trono de oro macizo, porque ellos tenían esa idea de llevar las cosas al imperio, ¿no? ¿Qué sale con Isabel? Empieza con Isabel, ¿no? Lo de regalos, quiero regalos. Tráiganme el mundo aquí. sí. En la actualidad. Pero ha estado bien que hagamos esto sobre John Dee. Primero porque a lo mejor como, claro, a lo mejor como directo no va a tener, pero me gusta que quede en paleopolítica como referencia a alguien como John Dee. Porque si vamos a estudiar la cuestión de los imperios, la cuestión mística detrás de la cuestión imperio en general, yo creo que de John Dee se puede aprender. Más allá de que nos parezca un personaje, fíjate que no, yo no haría así. Porque claro, también no hay que olvidarse que hemos aprendido de la historia, él no. Él vivía una circunstancia en la que estaban los católicos y los protestantes matándose entre ellos. Entonces, claro, y Hostia, el PP, hostia.